Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Peláez, estoy en quinto semestre de Ingeniería Ambiental en la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia. Este es un video en el cual voy a explicar cómo es la graficación y el uso en GeoGebra de las superficies cuádricas. Bueno, entonces para continuar, lo primero que hacemos es abrir nuestro programa GeoGebra y entonces vamos a graficar nuestras figuras, teniendo en cuenta pues de que todas obedecen como a unos mismos parámetros dentro de los diferentes ejes. Unas pequeñas variaciones, colocar después del igual alguna de las letras, ya sea X, Y o Z, nos va a generar una figura diferente o nos las va a generar en un plano diferente. Entonces básicamente lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra calculadora GeoGebra en 3D para que nos manejen nuestros tres ejes X, Y, Z. Bueno, pues aquí lo que hacemos básicamente es ingresar nuestra fórmula para que se nos genere una figura. Vamos a iniciar con un cono elíptico, el cual obedece a la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 0. Pero entonces, para que nos pueda generar nuestra figura en GeoGebra, entonces al x cuadrado debemos ponerlo a dividir por algún número. En este caso vamos a utilizar el 3. Nuestro y cuadrado lo vamos a poner a dividir por 3, al x cuadrado por 2, al y cuadrado por 3, y entonces, como decíamos, la fórmula era x cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, y lo podemos dejar así o lo podemos dividir por 1. Y por último igualamos a 0. Listo, aquí tenemos nuestra primera figura, sería un cono. ¿Por qué se le dice un cono elíptico? Porque si miramos desde la parte de arriba de los ejes, desde el plano XZ o ZX, como lo quieran decir, vamos a ver una figura de elipse. Por eso se le dice cono elíptico. Y si lo vemos desde esta vista, que puede ser la XY o YX, podemos ver que se forma una especie de cono, el cual su base es una elipse. Entonces, como truquito, entonces podemos desaparecerlo para generar nuestra nueva figura. Nuestra siguiente figura va a ser un paraboloide elíptico. Entonces esta, por ejemplo, vamos a editarlo, vamos a colocarle el nombre a nuestro cono elíptico. Nuestro cono. Entonces, para nuestra nueva figura va a ser paraboloide elíptico, que obedece a la fórmula z igual a x a la 2 más y a la 2, el cual, como dijimos, para que se nos genere la imagen debemos darle unos valores a las constantes que dividen cada uno de los ejes. Entonces decimos que z es igual a x cuadrado dividido, pongámosle 4, más y cuadrado, y pongámoslo a dividir por un número 3.06.
Entonces presionamos enter y como podemos ver ya se nos genera nuestro paraboloide elíptico. ¿Por qué se le llama paraboloide elíptico? Porque en su base, pues en su parte superior, si lo miramos desde arriba, se forma una elipse, que sería el plano XZ, perdón, el plano ZY. Sería el XZ. Entonces en este plano podemos observar que se forma como una parábola, entonces por eso se le dice un paraboloide elíptico, que se forma en forma de parábola. Entonces para continuar vamos a grabar cómo se hace el paraboloide hiperbólico, el cual obedece a la fórmula z igual a y al cuadrado menos x al cuadrado. Es un poco parecida a la del paraboloide elíptico, solamente que en este caso va a cambiar un signo. El signo este de acá, el más, lo vamos a cambiar por un menos. Entonces vamos a hacer que este se nos genere pues sobre nuestro eje z. Entonces colocamos que z es igual a y al cuadrado dividido, vamos a dividirlo por 1 menos x cuadrado, que también lo dividimos por 1. Como podemos ver, ya se nos generó nuestra imagen, la cual se le denomina silla de montar, porque por los diferentes cortes que se le hacen ya aparece o da la figura de una silla de montar. Aunque esa es gigantesca. Ingresarle otros valores. No, con ese no nos da. Así, con ese ya nos dio. Bueno, básicamente así obedece la fórmula. Mi procesador no es tan potente. Entonces vamos a hacer lo que hicimos ahorita. Vamos a renombrar esta como el paraboloide elíptico, que se forma una elipse en su parte superior y el resto una parábola, pues queda paraboloide elíptico. Y para esta vamos a nombrarlo como paraboloide hiperbólico. Listo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya unos 8 minutos, perfecto. Vamos a graficar cómo sería un elipsoide. Un elipsoide es más o menos como una figura de ovalada, la cual obedece a la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igualada a 1. Entonces decimos que x cuadrado debemos dividirlo por algo, vamos a dividirlo por 64 más y al cuadrado, esta dividirlo por 36
más z al cuadrado dividido por 25. Todo esto igualado a 1. Este 1 nos va a representar básicamente como si fuera pues que haciendo referencia a un todo, a una esfera. Entonces vamos a generarlo, y entonces, como podemos ver, esta sería nuestra figura de una forma ovalada, en la cual por ejemplo, si variamos estos valores, se va a correr hacia uno de los extremos, se va a hacer más pequeño. Por ejemplo, pongámosle 54. ¿Sí ven? Ya se hace más pequeño, porque en esa posición, en el eje X, el valor que lo colocamos a dividir está agrandando o volviendo más pequeño ese lugar de la figura. Entonces, por ejemplo, coloquémosle 46. Entonces en el verde se va a agrandar porque es el eje Y. ¿Ven? Entonces básicamente esos son los que cambian los valores de la figura. Bien, entonces si agrandamos el 2, pues a que lo igualamos, aumentaría nuestro tamaño, nuestro perímetro. Entonces vamos a renombrar esta figura como el elipsoide. Bueno, continuemos que ya pasó el vecino. Entonces, nuestra siguiente figura va a ser un hiperboloide de una hoja, cual tiene la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Perdón. Eso va a hacer que nuestra figura, por ejemplo, este elipsoide, pues si tomáramos este como figura, se le hicieran unos cortes en la parte superior, en el cual también se achatarían como estas partes, pues sus extremos se achatarían, como van a formar la forma de una hipérbola, así como si fuera en forma de cono también, pero estas van a estar descritos como por una hipérbola, pues, pero no totalmente cerrada. Entonces permítanme les muestro a qué me refiero. Entonces básicamente tenemos nuestra fórmula. Como podemos ver, todas las fórmulas obedecen como a la misma ecuación, pero tienen ligeras variaciones, las cuales nos van a mostrar diferentes figuras. Pedimos entre 16, ocultar esta, más y al cuadrado, pues lo dividimos también por 16 para que nuestros extremos se corten en el mismo lugar, sea como del mismo tamaño. Más, perdón, aquí sería menos z cuadrado, dividámoslo por 9 y igualamos a 1. Perdón, f no acá. Ahí lo escribo de nuevo. Listo, ahora sí se nos generó nuestra figura. Como les dije,
por ejemplo un elipsoide sería que pues si cambiáramos y si la fórmula del elipsoide la modificáramos, no pusiéramos todo más, sino que aquí al final en z pusiéramos un menos, lo que íbamos a hacer sería cortarlo en los extremos y generaría como esta forma de hipérbola como achatada aquí en el centro, como si fuera una especie de trompo con el que hacen pues malabares y esas maniobras los artistas de la calle. Entonces este sería nuestro hiperboloide de una hoja. Entonces básicamente, ¿qué es lo que pasa en el hiperboloide de dos hojas? En este se cambian el signo de la z por positivo y el de x y y se vuelve negativo. ¿Eso qué genera? Que no se forme una hipérbola, sino que se parta totalmente y sí escriba como la forma de un hiperboloide, pero en vez de eso se van a cortar acá, se van a cortar en esta parte, en esta parte. Entonces, por ejemplo, la fórmula de este sería z al cuadrado dividido 2.25 y menos x cuadrado borremos la otra a ver de nuevo, z cuadrado dividido 2.25 menos x cuadrado dividido 1 dividido 1 menos menos y cuadrado dividido 1 igualado también a 1. Entonces aquí podemos ver ya que como que se cortan en forma de hipérbola aquí, que no se juntan, no tocan el eje Y ni el eje X, y que están generadas a partir de nuestro eje Z. Entonces básicamente esto sería, vamos a nombrarlo el hiperboloide de dos hojas porque exactamente se parte en dos, y este el hiperboloide de una hoja. Listo. Pero además de eso, voy a mostrarles cómo se grafica, cómo calcular algunos datos a partir de un clásico ejercicio. Entonces básicamente les voy a mostrar una ecuación de una esfera, una ecuación canónica de una esfera, y les voy a mostrar a partir de que llegué a ella. Entonces la ecuación me dio que era, abramos paréntesis, x menos 2, todo esto elevado al cuadrado, dividido por 4.
esto más y más 1 a la 2 entre 2, perdón, entre raíz de 2, pues esto básicamente sí, daría 2, entre 2, más z menos 1 al cuadrado dividido entre 4. Ahí está. Esto al cuadrado, esto dividido entre 4 igualado a 1. Este me genera porque se me pasó a otra función que no sé cuál es, pero permítanme, la vuelvo a escribir. Igualado a 1. Insertarla de nuevo y ya se nos va a generar. Entonces básicamente este sería nuestro elipsoide. Entonces este sería como un clásico ejemplo. Vamos a poner este otro color. Este sería como el clásico ejemplo de la ecuación que le generan a uno sin decirle qué clase de figura es. Entonces lo que es básicamente es buscar mediante trinomios generar la ecuación. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente se unen términos semejantes. Por ejemplo, para este fue x a la 2, 4x, y se deja un espacio para mirar el término que queda faltando. Entonces, para los de y2, de y al cuadrado sería este, pues para los de y este, y se daría un espacio. Para los de z sería z a la 2 y menos 2z para este, y se dejaría el espacio. Entonces a la final eso es un término independiente, aquí está, se pone normal. Entonces, ¿qué es lo que se prosiguió? ¿Qué fue lo que se hizo? Este número de acá, este 4, se calculó de la siguiente manera. Hay una fórmula que dice que para buscar el trinomio, pues de que los trinomios tienen la fórmula ax a la 2 más bx como por más bx más c. Entonces lo que tenemos que buscar es esta c, porque no lo tenemos, pues inicialmente no lo tenemos, este 4 porque ya pues lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Para buscar esta fórmula tenemos pues inicialmente la x2 ya lo tenemos. Se sabe que si el x está solo se sobreentiende que es 1. Entonces más el bx ya lo tenemos también. En este caso pues tenemos un menos, no importa, la fórmula pues obedece simplemente a que pues se cambió simplemente porque tenía un menos. Pero entonces esta hace como la vamos a buscar. Entonces básicamente uno se pone un más, abre un paréntesis y dice que para buscar el c debe ser un número cualquiera. Entonces un número cualquiera, ponemos una constante n dividido entre 2, todo esto elevado al cuadrado.
Entonces decimos que tenemos el trinomio x a la 2 menos 4x más, entonces reemplazamos la fórmula. Esto sería, este n cualquiera sería más bien b, entonces ponemos más bien b, entonces ponemos 4, reemplazamos n, reemplazamos 4, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. El cuadrado es tanto para el 4 como para el 2, entonces eso nos quedaría de la siguiente manera: x a la 2 menos 4x más 4 por 4, o hagámoslo para que lo vean claramente, 4 cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces esto sería igual a 16 entre 4, y si sacamos cuarta sabemos que esto es 1 y sabemos que esto es 4. Entonces básicamente eso nos daría nuestro nuestro término que estamos buscando, nuestra c. Entonces tendríamos que esto sería mitad 2, mitad 1, o si lo elevamos mitad de 16, cuarta de 16 4 y cuarta de 4 1, entonces nos quedaría como 4. Entonces ya lo podemos ver acá. Entonces básicamente así es como se calculó este 4 de acá, de esta parte. Entonces si tú lo sumas acá, para que no cambie nada el ejercicio, entonces debes restarlo aquí en esta parte de acá. Mira que aquí está con signo contrario, entonces es como si no agregaras nada, pero en verdad sí, pues ya completaste el trinomio. Para la parte de y, entonces ¿qué se hace? Tenemos que 2y cuadrado más 4y más este término que es el que vamos a buscar, la c. Vamos agregando este borradorcito para en fin. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar este 1 de acá? Bueno, básicamente lo que se hizo fue, se escribió el 2y cuadrado normal, el 4y normal, pero entonces se sacó un factor común 2. Entonces este factor común que divide el 2y cuadrado, entonces hace que quede 2y. Entonces como teníamos 4y, sacamos factor común, es como ir por 2, entonces 4 dividido 2 daría 2y. Y este es el término que vamos a buscar. Entonces de nuevo hacemos la formulita para buscar. Entonces sería el término este que va acá del trinomio, sería el b entre 2 elevado a la 2. Entonces sabemos que si tenemos 2 acá, entonces esto sería igual a 2 dividido 2 elevado al cuadrado. Entonces vemos que potencia con potencia se va, y mitad de 2 1 y mitad de 2 1. Entonces esto sería igual a 1. Entonces aquí lo tenemos. Entonces como lo sumamos acá, al final lo restamos. Pero ¿qué pasa? Este 2 multiplicaría este 1. Entonces sería, en verdad no estaríamos agregando 1 sino 2. Entonces sería menos 2. Para tener muy en cuenta cuando sacamos el factor común. Entonces, para nuestra parte final, para z,
hicimos lo mismo, tenemos menos 2, entonces hacemos fórmula b entre 2 al cuadrado, eso nos va a dar, me parece mayor o igual que al cuadrado, va a ser igual a 2 entre 2, me va a dar al cuadrado, simplifico, pues que estos son cancelos, esto lo simplifico, me va a dar 1, entonces va a ser igual a 1. Pues por eso tenemos 1 acá. ¿Por qué no se multiplicó por 2? Porque si aquí no teníamos para sacar factor común a todos, entonces por eso queda normal, se resta 1. Listo, entonces ya así tenemos nuestros trinomios completos. Entonces ahora ¿qué hacemos? Simplemente factorizamos los trinomios. Entonces decimos que sacamos raíz cuadrada del primero, entonces sería x menos, se pone el signo del segundo término, raíz cuadrada del último, 2, y se eleva al cuadrado, más se pone normal el factor común que habíamos sacado para y, se pone adelante, abrimos paréntesis, raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del último, con el signo del segundo término, 1. Entonces este eleva al cuadrado, más en z, entonces decimos raíz cuadrada del primero, z al cuadrado, raíz cuadrada, entonces quedaría z menos el término del segundo, que sería menos la raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de 1, 1, entonces lo elevamos al cuadrado. Esto acá tuve un error, esto acá no va. Listo. Entonces estos, como son términos independientes, lo que hacemos es sumarlos. Entonces decimos que tengo 3 y debo 7, entonces eso me va a dar menos 4. Pero entonces, como esto está antes del igual, esto va a ser menos 4, entonces al pasarlo a este lado, al pasarlo al otro lado, si aquí está restando y esto nos da menos 4, al pasarlo acá va a ser igual a 4 positivo, porque le va a cambiar el signo. Pues aquí lo tenemos. Este término independiente después del igual, que nos va a indicar este 4 nos va a indicar que es el radio. Pero entonces como vamos a buscar la figura, qué clase de figura es, lo que debemos hacer es dividir lo que nos dio de ecuación canónica, todo esto dividirlo por 4, todo eso dividirlo por 4, entonces nos va a dar que 4 dividido 4 y la ecuación dividido 4. Entonces, por ejemplo, esto nos va a dar x menos 2 al cuadrado entre 4 más 2 veces y más 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como este se puede simplificar, entonces decimos que mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2. Entonces esto va a quedar y cuadrado más 1 al cuadrado dividido entre 2, más este sí queda normal entre 4 y 4, entre 4 simplificamos, mitad de cuarta de 4, 1, y cuarta de 4, 1, entonces va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Pero entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que la fórmula de la ecuación va a ser igual a x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, como aquí nos habían dado unos números, eso los debemos reescribir de esta fórmula. Entonces sabemos que de qué forma nos da esto 4, entonces nos da que, o sea, un número elevado al cuadrado,
que nos dé 4 sería el 2, entonces eso sería igual a 2 a la 2. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que un número elevado nos dé 2? Un número elevado al cuadrado nos dé 2. Eso sería, haremos paréntesis, raíz de 2 al cuadrado. ¿Por qué raíz de 2? Muy sencillo, porque pues la raíz de 2 es 1.41, no sé qué número, pero entonces ¿qué pasa? Por propiedad sabemos que esta raíz se nos va con este cuadrado, entonces simplemente nos va a quedar el 2, véalo acá, y esto va a ser igual a 4, que véalo acá, y este sería 2 raíz de 2 igual que en este, perdón, sería 2 al cuadrado igual que en este, Entonces, ¿cómo sabemos en qué lugar de la gráfica va a ser nuestro centro? Va a ser nuestro centro y en qué lugar debemos ubicar nuestro centro de nuestra figura la cual vamos a dibujar. Entonces, como sabemos que la fórmula del ¿dónde está? Del elipsoide como sabemos que la fórmula del elipsoide sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, entonces ya de por sí sabemos que es un elipsoide, ya que nos está dando pues de la misma forma. Entonces esa sería nuestra demostración. Entonces decimos que aquí la ecuación canónica, como sabemos que la ecuación canónica, los términos serían contrarios al que genera acá, porque en la fórmula dice x menos h más y menos j más z menos k. Entonces decimos, sabemos que esta posición de acá, este menos 2, si aquí está negativo, para hallar nuestro centro, o sea, cada uno de estos términos que hay acá sería nuestro centro, pero como podemos ver aquí, están con signo contrario. Mira que aquí está menos 2 y aquí está 2. Entonces, ¿por qué? Si aquí en la fórmula está menos 2, si tú traes este menos 2 y lo reemplazas acá, te va a dar que menos por menos 2 te va a dar igual a 2, coma. Lo mismo pasa en esto, si tú traes ese 1 para acá, entonces te daría que menos por más 1 te va a dar menos 1, entonces menos 1, por eso lo tenemos acá, y que 1, que menos 1, si lo traes acá sería menos por menos 1, eso ya te daría más 1, porque menos por menos da más. Ya aquí tenemos nuestro centro y nuestra ecuación canónica sería la siguiente. Entonces ya tenemos nuestro centro, pero la ecuación canónica sería x al cuadrado, porque la fórmula dice que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igualado a 1, pero no sabíamos cuál era nuestro a al cuadrado, nuestro b al cuadrado y nuestro c al cuadrado. Entonces ya sabemos que sería 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces los ponemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Con esto podemos igualar algunos de los ejes a 0, por ejemplo en este caso x y y nos va a dar nuestro corte en xz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eso se llaman las trazas, pues. Entonces, como igualamos a 0, estos se iban y queda z cuadrado sobre 2 a la 2 igual a 1.
Entonces al despejar esto nos da que 2 a la 2 es 4, entonces z cuadrado igual a z cuadrado es igual a 4, pero entonces nosotros necesitamos despejar z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca raíz cuadrada acá, tú sacas raíz cuadrada acá, saca raíz cuadrada acá, hacemos que esa raíz por propiedad se vaya con este 2, pues queda z, y que raíz de 4 pues lo dejamos expresado. Sabemos que raíz de 4, por ejemplo, buscamos un número que sepamos su raíz exacta, y sabemos que va a ser más o menos 2, que 2 por 2 es 4, entonces raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces la raíz cuadrada, ¿por qué se pone más menos? Porque si tú pones tan solo de que la raíz cuadrada de 4 es 2, si tú tan solo pones 2, entonces estarías indicando que tan solo sería esta parte, la parte positiva, esta parte de acá sería la parte positiva pues en el eje, y que las partes negativas las estarías botando. O sea que si tú no pones las partes negativas, esta parte de acá la estarías botando. Entonces por eso es importante poner más o menos, te estás diciendo que son los dos lados. Eso pasa con la raíz cuadrada. Y lo mismo para el caso del plano YZ. En YZ lo que hacemos es igualar la Y y la Z a 0. Entonces despejamos X. Entonces lo mismo, sacamos raíz cuadrada, si esto se cancela, raíz cuadrada de 4 es más o menos 2, entonces ya la tenemos, que nuestro plano YZ nos va a dar 2, más o menos 2, no se puede olvidar eso. Y para nuestra Y cuadrada, para nuestro plano YX, entonces volvemos X y Z 0, entonces tenemos que para que lo veamos acá arriba, entonces volvemos X y Z 0, entonces este lo igualamos a 1. Entonces, ¿qué pasa? Despejamos Y cuadrado, pasamos este a multiplicar, entonces esto se simplifica, la raíz con cuadrado se va, pero aún nos queda este cuadrado, entonces quedaría Y cuadrado sería igual a 2, pero entonces necesitamos eliminar este cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada acá, entonces este cuadrado se va con la raíz, pero recuerda que tan solo tenemos 2, porque estos ya se cancelan porque igual venían por fórmula, perdón, por resultado, ya nos había dado. Entonces sacamos la raíz de nuevo, porque estamos sacando raíz, entonces raíz cuadrada de 2, entonces sabemos que ya nos queda la Y despejada y nos quedaría Y es igual a más o menos, recuerden, para no botar la otra parte de la respuesta, es raíz de 2, y sabemos que raíz de 2 es más o menos 1.41. recuerden que diario es más o menos, porque si no vamos a botar un pedazo de la respuesta. Sería 1.41, entonces la traza vista desde el plano XY sería 1.41.